Como esta carrera presidencial no podía dejar de darnos sorpresas, el mes de octubre decidió darnos la mayor de todas. 8 meses después de que la pandemia aterrizara en Estados Unidos, Donald Trump dio el pasado viernes positivo por COVID-19. Una October Surprise, o sorpresa de octubre, a la altura de estos últimos 4 años de presidencia, la verdad. Pero con la noticia del positivo de Trump, la salud del presidente y la pandemia también han vuelto a la primera plana política. Y lo cierto es que en general puede que casi todo sean malas noticias para Trump, por mucho que él quiera maquillarlo con vídeos como este. Porque no está todo tan claro en lo que respecta a la evolución clínica del presidente. Así que de eso voy a hablar hoy, de qué nos dice la historia estadounidense sobre la salud de sus presidentes y cómo puede afectar la de Trump, especialmente en lo que refiere al COVID, a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. La historia de Estados Unidos está repleta de ejemplos de presidentes que ocultaron o maquillaron su estado de salud, pero no siempre fue por intereses electorales. Woodrow Wilson fue el último presidente en afrontar al mando del Ejecutivo una pandemia como la que ha cambiado nuestras vidas en este 2020, la gripe española de 1918. Wilson se contagió de fiebre española en París durante las negociaciones para acabar con la Primera Guerra Mundial. Sus síntomas fueron tan severos que su médico llegó a pensar que lo habían envenenado. Más de un siglo después, la administración de Trump está jugando una partida muy diferente, una pandemia que sigue dañando la popularidad del presidente cuando solo quedan 4 semanas para las elecciones. Y aunque no están esclarecidos todos los detalles sobre cómo se produjo el contagio de Trump o cuando se enteró, decidió hacer cuarentena y comunicárselo a la ciudadanía, sí es posible concluir que desde la Casa Blanca no han sido todo lo honestos que cabría esperar en un asunto trascendental como es la salud del jefe del Ejecutivo. Y por una razón eminentemente electoral. Pero voy a hacer una cronología de los acontecimientos. El miércoles 30 de septiembre, Trump viaja a Minnesota para un par de actos de campaña, incluyendo un meeting tras el que una de las consejeras de Trump, Hope Hicks, empieza a mostrar síntomas. El jueves 1 de octubre, los medios informan del positivo de Hicks por COVID-19 justo cuando Trump abandona la Casa Blanca camino de Nueva Jersey para un acto de recaudación de fondos para su campaña. Esa misma noche, Trump concede una entrevista en Fox News y horas después confirma su positivo por COVID-19 en Twitter. Sus síntomas, al menos de forma oficial, eran leves, algo de tos, congestión nasal y fatiga. Bien, el viernes Trump se traslada al centro médico Walter Reed al norte de Washington D.C. por pura precaución, dicen desde la Casa Blanca. El sábado, el doctor de Trump, Sean Conley, ofrece una descripción positiva de la evolución del presidente. Ya no tiene fiebre y no ha necesitado oxígeno. Pero ese mismo día, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, da una entrevista a varios periodistas asegurando que Trump había mostrado síntomas preocupantes en las últimas 24 horas. Meadows pide no ser identificado por la prensa, pero las cámaras le graban haciendo esos comentarios y el pastel destapado suma a la falta de credibilidad de la Casa Blanca y la información médica que están dando de Trump. Claro que luego, Trump publica este vídeo en Twitter. I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back. So I just want to tell you that I'm starting to feel good. You don't know, over the next period of a few days, I guess that's the real test. So we'll be seeing what happens over those next couple of days. Vamos, todo un pifostio. Es más adelante cuando el doctor de Trump corrige sus comentarios, pide perdón por el malentendido y confirma que Trump tuvo niveles bajos de oxígeno el viernes
y el sábado. Y también que le habían suministrado oxígeno. No solo eso, sino que además Trump está y estaría medicando con el tratamiento antiviral Remdesivir, que desde hace meses está siendo testado para el tratamiento de COVID-19 con algunos signos positivos, y también con el medicamento de esteroides dexametasona, que los expertos aseguran que solo se usa para casos de COVID-19 graves, no leves como apuntaban todas las declaraciones públicas de Trump y los suyos. Esos mensajes contradictorios suman a crear una narrativa problemática de la salud del presidente, que, sinceramente, con esta administración tampoco sorprende mucho. Pero entonces el domingo por la tarde pasa esto. We're getting great reports from the doctors. This is an incredible hospital, Walter Reed. The work they do is just absolutely amazing, and I want to thank them all. I also think we're going to pay a little surprise to some of the great patriots that we have out on the street. El médico de Trump confirma que el presidente está mejor, que no tiene fiebre desde el viernes y que ya ha recuperado niveles de oxígeno superiores al 98%, lo cual es un buen dato. Pero ¿de qué sorpresa habla Trump en el vídeo? De esta. Desde el centro médico Walter Reed dicen que el paseo de Trump en caravana oficial no supone ningún riesgo para aquellos que van con él y que además tenía autorización médica para hacerlo. Pero medios y redes sociales reaccionan de forma muy diferente. ¿Nos creemos que ese paseo de Trump no expone a nadie de los miembros de su servicio secreto? ¿Bastan una mascarilla, una buena ventilación en el coche y un panel que separe a Trump de su conductor? Ok. Lo que nos lleva al lunes, fecha en la que los médicos dejan que Trump vuelva a la Casa Blanca, donde también tiene un equipo médico a su disposición, con lo que no cabe pensar en el traslado como un alta médica al uso, y donde Trump aprovecha el horario perfecto para que su paseo en helicóptero de vuelta a la residencia ejecutiva lo cubran en directo los principales telediarios nacionales. This is obviously sending a very different Takes it off. and incorrect message. And you see him here, he takes it off, and he's getting ready for his pictures. The flags flank him. Right, Caitlin, this is what he did. This is the moment. This is what he produced it for. He wants the image to be, I'm strong, this virus is nothing. His tweet today, feeling better than I did 20 years ago. Don't be afraid of COVID. Don't let it dominate your life. Si ves que parece que a Trump le cuesta respirar, no padezcas, no eres el único que lo ha pensado. Y sí, Trump se quita la mascarilla, pero es que luego llega incluso a repetir su salida al balcón de la Casa Blanca para poder grabar bien el vídeo de su pronta recuperación. Bueno, pero el martes y el miércoles Trump sigue mostrando mejoría y su médico dice que ya no presenta síntomas. Ah, y también dice que han detectado anticuerpos en su último análisis, lo cual algunos expertos catalogan de chorrada inmensa, teniendo en cuenta que le dieron un cóctel de anticuerpos experimental de la farmacéutica Regeneron el pasado viernes. Es que en serio, ¿eh? Pero hablando de Regeneron, vuelve Trump. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. And I'm standing in front of the Oval Office at the White House, which is always an exciting place to be. I got back a day ago from Walter Reed Medical Center. I spent 4 days there. I went in, I wasn't feeling so hot. And within a very short period of time, they gave me Regeneron. It's called Regeneron. And other things too, but I think this was the key. But they gave me Regeneron. And it was like unbelievable. I felt good immediately. We have Regeneron. We have a very similar drug from Eli Lilly, and they're coming out, and we're trying to get them on an emergency basis. We've authorized it. I've authorized it. And if you're in the hospital and you're feeling really bad, I think we're going to work it so that you get them and you're going to get them free. And especially if you're a senior, we're going to get you in there quick. La frase sobre las personas mayores es especialmente relevante porque el futuro electoral de Trump depende de ese tipo de votantes que ahora mismo se le están escapando. Pensad que los mayores de 65 años son la población bajo mayor riesgo en esta pandemia y que Trump saca muy malas notas por su gestión del coronavirus desde hace meses. Lo dicen, en serio, prácticamente todas las encuestas. Y pensad en 2016, cuando Hillary Clinton perdió esos votantes mayores de 65 años por un margen de 52 a 45, mientras que ahora Biden los está ganando por hasta casi 30 puntos. Aunque depende mucho de qué encuesta mires, si estás de CNN y NBC Wall Street Journal, donde Biden gana esos votantes por diferencias de entre 21 y 27 puntos, o estas de Survey USA y Fox News, donde Biden está empatado o gana a Trump por un solo punto
entre mayores de 65. Pero es que incluso un empate en ese demográfico es un cambio de tendencia muy favorable para que Biden se acabe llevando las elecciones, en especial en estados con altas poblaciones de jubilados como Florida y Arizona, determinantes el próximo 3 de noviembre. Ahí es donde las palabras de Trump sobre el tratamiento con el cóctel de anticuerpos de Regeneron cobra importancia, porque viendo el presidente que la vacuna no va a llegar antes de las elecciones, tratamientos como el cóctel de anticuerpos de Regeneron se presentan como el mensaje más al alcance del presidente para tener una panacea que venderle a los votantes preocupados por el coronavirus. No precisamente pocos, ahora que la propia Casa Blanca ha creado uno de los focos calientes más relevantes del planeta, con más de una treintena de infectados por COVID-19. La pregunta es, ¿podría funcionarle a Trump esta estrategia a nivel electoral? La administración de Franklin Delano Roosevelt ocultó la gravedad de un diagnóstico de arteriosclerosis del entonces presidente cuando se acercaban las elecciones. Roosevelt acabó ganando, pero falleció de un infarto pocos meses después de celebrar la victoria. Y ojo, con esto no estoy diciendo que Trump se vaya a morir, sino explicando por qué es relevante que los votantes tengan información sobre la evolución clínica de su presidente antes de reelegirlo para la Casa Blanca. Lo mismo ocurrió con los análisis que se le exigían a Bernie Sanders cuando sufrió un infarto en plenas primarias demócratas en el otoño de 2019. Y de la misma forma, es normal que muchos votantes se pregunten sobre la salud de Biden, que cumplirá 78 años el próximo mes de noviembre. Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ganó una carrera presidencial siendo tan mayor como estos dos. Ninguno. Y al mismo tiempo, la forma en la que Trump ha restado importancia a la pandemia o en la que se ha burlado de sus rivales políticos por usar mascarillas le aleja de lo que piensa una mayoría del electorado. Solo en la última encuesta de Fox News hecha esta semana, un 72% de votantes probables defiende que a nivel nacional se requiera el uso de mascarillas fuera de casa. En esa misma encuesta, un 59% de los votantes cree que el gobierno federal debería priorizar controlar la pandemia, pese a que eso tenga consecuencias negativas sobre la economía. Y apenas un 24% cree que el coronavirus esté completamente o mayormente bajo control, dejando claro que la pandemia sigue siendo una preocupación enorme entre la ciudadanía. De hecho, es incluso más increíble mirar las tablas de la encuesta y ver qué porcentaje de votantes mayores de 65 años cree que la pandemia está completamente bajo control. El 1%. Así que sí, el futuro político de Trump, un hombre de 74 años que se enfrenta a otro de 77, está probablemente en manos de las personas mayores. Malditos boomers, de verdad, ¿eh? Y esto ha sido todo por Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.